grandemente en una pregunta para hacerte. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios? ¿Se te olvidó? Al pasar del tiempo, Dios te lo dio y te hiciste esta pregunta: ¿por qué Dios me está dando esto si yo no se lo pedí? Nosotros somos seres bien interesantes. Las personas que son coleccionistas se van al detalle de todas las cosas que le pertenecen, sean tarjetas de pelotero, de baloncelista, de futbolista, sea colectores de carritos de miniatura o carros también, ¿verdad? Gente que tienen esa finanza para poder tener carros de vintage, clásico, y conocen todo lo que tienen. Más sin embargo, cuando nosotros vamos a pedir a Dios y vamos a clamar a Él, nos olvidamos de lo que le pedimos y a veces hasta nos olvidamos de sus promesas. Es una característica que tenemos los seres humanos, nos desviamos, o simplemente cualquier cosa que brille, cualquier cosa que se vea fascinante, desvía nuestra mirada. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas bastante. Y este es el tema que vamos a estar tocando hoy. Cuando Dios cumple y los hombres no se enteran. Yo puse esto en mi corazón y usted va a ver el por qué. El por qué. Así que le damos las gracias al Señor por estar en esta hora con ustedes. Y bendecimos la vida de cada persona. Marisol, Dios te bendiga. El sábado pasado estuvimos, ¿verdad? Mi papá, el pastor Héctor Álvarez, Loida, la pastora, y mi persona. Estuvimos en una iglesia en Aguadilla. Su pastor es Wilfredo Villanueva con su esposa Mercedes. Y estuvimos allí gozándonos en el Señor. Por eso no transmití. Le celebraron el Día del Pastor, 42 años de ministerio, mi hermano. Cuando yo lo vi, él está entrado en edad y tiene sus achaques, está flaquito, pero está gozoso en el Señor. No podíamos perdernos esa oportunidad. Varón de Dios espectacular y un hombre dado al ministerio de una forma exquisita. Estuvimos gozándonos con él y él se gozó un montón con nosotros y otros pastores. Estuvo el pastor Marshall del este de la isla, y estuvo otro pastor de la iglesia Nazareno en Isabela, si no me equivoco. Y fue un momento con la iglesia de él muy bello, muy hermoso. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad de estar allí. Y vuelvo de nuevo al tema. Cuando Dios cumple y los hombres no se enteran. Por eso fue que empecé diciendo: ¿le has pedido a Dios algo? Y se te olvidó y Dios lo cumplió y no sabes por qué Dios te lo da. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes de todo lo que hacemos. A veces nosotros vivimos una vida demasiado ajorada y a veces en nuestra cabeza brincan tantas metas, una encima de otra, que cuando se cumplen ni siquiera las disfrutamos. Ni siquiera las disfrutamos. Hay gente que están en la universidad, están fajados, estudiando en la universidad, se gradúan de la universidad, rápido consiguen trabajo, ni siquiera pueden disfrutar. Que se acabó la universidad, que tienes ese bachillerato. Estamos ajorados. Están trabajando, tienen los nenes. Hay veces que la gente tiene tanto ajoro que pareciera que abre los ojos por la mañana, apagas el despertador, y no bien pasaron 5 minutos, te estás acostando otra vez a las 10 de la noche. Y tú dices: ve acá, se me fue el día completo. Porque vivimos en un ajoro increíble. De la misma manera nuestros pensamientos corren y nuestras metas a veces corren y se amontonan una encima de otra y no nos damos cuenta. Traigo este tema porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Y de que lo necio de Dios es lo sabio de los hombres. Y también te dice que como está separado el cielo de la tierra, así de distante está separado la mentalidad de Dios, la capacidad de Dios, la grandeza de Dios de la grandeza de los hombres. Y cuando hace la comparación, está poniendo de que nosotros, por más que nos queramos esforzar, no podemos llegar a esa altura de ese varón y ese Dios perfecto,
no digo varón, Jesucristo. Nos pone a nosotros en una situación muy interesante. Nosotros como seres humanos a veces nos comportamos como niños caprichosos. Este año queremos un carro, el año que viene queremos una casa, queremos una motora, queremos un convertible. El otro año queremos unas vacaciones, el otro año, y cuando tú vienes a ver, estamos bien ocupados. Dios en su palabra nos da unas claves para que nosotros podamos ver y entender cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros estamos tan llenos de información, tan llenos de imágenes. Y cuando hablo de imágenes, estoy hablando de películas, televisión, noticias, aún por este medio de Facebook, Instagram, TikTok. Todos estos medios nos ponen imágenes. Cuando Dios promete algo a nuestra vida, nosotros tendemos a darle una forma carnal. No miramos la forma en que Dios mira las cosas, sino le tendemos a dar algo carnal. Y voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús nace, que la Virgen María fue con José a Belén porque había un empadronamiento, o sea, un censo, donde todas las personas que habían nacido en su ciudad natal tenían que volver ¿verdad? Para poder firmar y llenar los documentos para el censo. Cuando María llega allí, no hay lugar para que ella se pueda quedar en un hotel o en un motel. Estoy hablando de los tiempos de ahora, ¿verdad? Posada. Y entonces tuvieron que quedarse en un pesebre. Cuando Jesús nace en uno de los lugares más humildes y para algunas personas menos deseable, menos higiénico. Nace en un lugar donde nadie se esperaba que el Hijo de Dios, que el Rey de los judíos, que nuestro Salvador iba a nacer. Si a ti te dieran la oportunidad de poder elegir dónde hubiese nacido Jesús, ¿tú hubieses escogido un pesebre? Yo creo que no. Yo creo que nosotros hubiésemos tratado de facilitar todo para que pudiera estar en un hospital, ¿verdad? Con gente o con una partera, en un lugar limpio, en un lugar accesible. Pero Dios, por su gracia y por su misericordia, y sabe hacer las cosas en una planificación más allá de lo que el hombre puede entender, permite que Jesús nazca en el lugar más humilde que puede nacer un bebé. Y cuando Él nace, nadie se entera de que Jesús, el Salvador del mundo, estaba naciendo. Se enteran los pastores porque un ángel le dio las buenas nuevas y después un coro de ángeles adoraron a Dios y le dijeron dónde lo iban a hallar. Mientras tanto, en esa noche, la gente dormía, habían algunos que estaban haciendo fiesta y nadie se enteró que Jesús había nacido. Por eso el título, cuando Dios cumple y los hombres no se enteran. Cuando Jesús nace, y después más adelante los magos fueron a darle incienso, oro y mirra, nadie sabía que Jesús, el Hijo de Dios, estaba viviendo en Israel. Ni aun los teólogos de ese tiempo sabían del tiempo y los acontecimientos de que Jesús estaba ahí. Inclusive, y cito, el famoso maestro Gamaliel, que después la Biblia habla acerca de él, un hombre muy sabio, muy inteligente. Ninguno de ellos se dio cuenta que Jesús estaba entre medio de los hombres. Y te hago esta pregunta a ti porque quiero que se te abran los ojos en el nombre de Jesús. ¿Qué cosas está haciendo el cielo? Ya manifestadas, ya corriendo, ya funcionando, que tú no te has enterado que el cielo las hizo y están en tu vida
y se están manifestando en tu vida. La gente de Israel no sabía que el Hijo de Dios había nacido. Mas, sin embargo, a los 12 años, cuando fue llevado al templo, los fariseos y los saduceos y los maestros decían, ¿quién es este niño que sabe tanto? Interesante que pueden ver la virtud que había en el niño, pero no pueden identificar quién es él. Y yo te estoy diciendo esto porque a mí me ha pasado que he tenido la respuesta a promesas de Dios frente a mí y no las puedo señalar. No me doy cuenta que me las dieron, que están allí. Jesús estaba frente. Jesús estaba en el templo. Yo no sé si usted, ¿verdad? Y he tocado este versículo, lo voy a tocar por encimita. El verso que dice, y la gloria postrera será mayor que la primera. Y esto se refiere a que cuando Salomón hizo el templo, la gloria de Dios bajó. Cuando se hizo el segundo templo, porque se había destruido, y esta historia larga, que pudieron hacerlo, no tenía el mismo esplendor, no tenía la misma gloria, y la gente, dice la Biblia, que entre lloros y alabanzas, porque los jóvenes que no habían visto el templo antiguo, se regocijaban porque tenían templo. Pero los viejos que habían visto el templo de Salomón lloraban. Y dice la Biblia que no se sabía si se estaban llorando o riendo porque era una participación dual. Entonces viene la profecía. Porque la gloria postrera, ¿qué significa? La gloria que va a venir será mayor que la primera. Este verso se cumple cuando Jesucristo entra al templo recién nacido y el mismo Hijo de Dios, el creador del universo, el Logos de Dios, el grandísimo, el eterno, el gran yo soy, entró encarnado al templo. Se cumple la profecía y solamente 2 personas se dan cuenta. Una mujer profetiza de más de 80 y pico de años y otro hombre que también era anciano, que Dios les revela que ese es el Mesías. Más nadie se entera. ¿Será posible que Dios hace las cosas no como los hombres piensan que la tiene que hacer? Si usted se pone a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta que los patrones de comportamiento de Dios, por llamarlo algo así, no son como los hombres. Dios no se comporta como los hombres, Dios no mide como los hombres, Dios no ejecuta como los hombres, y siempre que Dios hace algo, escucha lo que te voy a decir, vamos a decir, en la mayoría de las veces, la gente se entera tarde. O sea, hay veces que estamos pidiendo por cosas que ya se cumplieron. Ay, evangelista, ¿qué tú estás diciendo con eso? Vamos a seguir con la vida de Jesús. Juan el Bautista, dice la Biblia que estaba bautizando en el Jordán. Y él hablaba acerca de uno que iba a venir. Y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, yo no soy el Mesías. Yo soy el que dice la Escritura, voz que clama en el desierto, enderezar las sendas. Él tenía que enderezar las sendas para cuando Jesucristo viniera. El Cristo. Hasta ese momento, Juan el Bautista no sabía que el primo de él era el Mesías. Yo quiero que usted vea esto, porque esto es impresionante. Como Dios opera tras bastidores, no es como los hombres operan tras bastidores. Isabel, la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, bíblicamente, ella cuando queda encinta, pasan 3 meses y después María queda encinta. Juan el Bautista es 3 meses más adulto que Jesús. Y dice la Biblia que cuando María fue a casa de Elizabeth,
y se encontraron, el bebé de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Y Elizabeth dijo, qué privilegio tener no dijo mamá, sino dijo al vaso, a lo que carga a mi Señor. Se sabía que había algo especial, pero Juan el Bautista no sabía que él era el Mesías. Cuando él está hablando y llega el tiempo en que Jesús se acerca, ahí Juan el Bautista recibe la revelación y ahí es que él señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Juan tenía 3 meses mayor que él, tenía 30 años, 3 meses mayor. ¿Cómo es posible que en 30 años Juan el Bautista no se enteró de que Jesús era el Mesías? ¿Habrán tenido reuniones familiares? ¿Habrán jugado juntos cuando eran niños? Qué interesante. Y te hago esta pregunta. Ahora mismo te estarán rodeando promesas de Dios que se han cumplido y tú no sabes que se han cumplido. Tendrás tú la dicha de poder gozar de cosas a tu alrededor, cumplimientos de promesas, cumplimientos de palabra de Dios sobre ti y no te has dado cuenta que se han cumplido. Seguimos con la historia de Jesús. Es bautizado en agua, Espíritu Santo es sobre él, el Padre habla y él empieza su ministerio. Empieza a predicar al punto de que Juan el Bautista se hace la pregunta, ¿será este el Cristo? Espérate un momento, ¿cómo es que el mismo que testifica a través del Espíritu Santo, que dice, este es el Cordero de Dios, ahora está dudando? Porque lo que dudó fue su carne, no fue su espíritu. Y envía a unos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Yo quiero que usted vea esto. Porque muchas veces en el caminar cristiano, nosotros hemos tenido promesas de Dios contestadas frente a nosotros, pero como no se manifiestan como nosotros pensamos, ponemos en duda que Dios lo hizo. Y le hablo de mi corazón. Yo lo he hecho. Yo he visto algo y digo, esto es demasiado tremendo. ¿Será lo que Dios me prometió? ¿O espero otra cosa? Porque el pensamiento de los hombres es chiquitito delante de Dios. Entonces Jesús no le contestó a los discípulos de Juan, sino que en esa hora empezó a hacer milagros, empezó a predicar el Evangelio y empezó a enseñar y a sanar. Y le dice Jesús a los discípulos, vayan a donde Juan y díganle, los enfermos son sanos, los ciegos recobran la vista, el cojo anda, paralítico se levanta y es predicado el Evangelio a todo Israel. Díganle eso. Cualquier persona hubiese querido que Jesús le hubiese dicho, dile a Juan que sí, yo soy. Y esa es la contestación que nosotros quisiéramos escuchar de Dios. Mas sin embargo, Dios no le dio esa contestación. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te va a contestar de una forma tan amplia que te va a llevar a un lugar indubitable. A un lugar donde no puedes dudar de su respuesta. Hay gente que le piden a Dios y le oran a Dios y le dicen, Dios mío, tú me amas.
Y Dios no le contesta. Y ese día salen, se le daña el carro. Y de momento llegó ayuda. Y de momento vino la provisión. Y de momento todo se arregló. Y quedó nítido. Y hay gente que dice, mira para allá qué bueno que todo se arregló. Dios te está contestando a través de la situación cuánto te ama. Porque si Dios te dice sí, entonces nosotros decimos esto. ¿Cuánto? ¿Cuán grande es tu amor? Entonces nos ponemos bien poéticos. De aquí a la luna, de aquí al sol. O tu amor es tan grande como la órbita de Plutón, que es larga y redonda, no la podemos medir. Tu amor se mide por velocidad luz o por la del sonido. El que entiende se va a reír. Y nosotros nos ponemos así. Dios, sabiendo cómo somos nosotros, sabiendo cómo era Juan, no le contestó que sí, sino que le dio una evidencia que no podía dudar. Los ciegos ven, los cojos andan, y el evangelio es predicado a los pobres de espíritu. Cuando le dieron la contestación a Juan, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él esté en su tiempo. Ya sabía Juan que el tiempo de él se le había acabado. Te estoy presentando cómo el cielo funciona y cómo nosotros funcionamos. Porque no sé si usted se ha encontrado con un amigo y el amigo lo pone entre 3 y 2, entre la espada y la pared, y te dice, ¿puedo confiar en ti? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que un sí no es suficiente. Muchas veces el puedo confiar en ti va agarrado de demuéstramelo. Y cuando tú estás entre amigos y un amigo te dice, ¿puedo confiar en ti? Lo primero que viene es un signo de interrogación. Y hasta el día de hoy no confías. Pero ¿qué más voy a hacer para darte a entender de que sí? Yo creo que nosotros deberíamos de hablar más como habla el cielo a como hablan los hombres. Yo estaba, de las muchas veces que me ha pasado, en la casa de mi mamá, hace muchísimos años atrás, era un niño. Y usted sabe que el niño se pone medio, no sé si decirlo, medio torpe o se pone a hacer preguntas que no tienen a veces sentido. Y después de mi mamá haber hecho el desayuno, haber fregado, haber hecho el almuerzo, haber fregado, todo el mundo en la casa comió. A mí me brincó por la mente, a mi mamá no le importa quién soy yo. Es un niño. A mí no me pasó por la mente. Ella cocinó por la mañana, puso la mesa, recogió, fregó, después cocinó al mediodía, puso la mesa, me dio de comer, me dio agua, me dio jugo, esto, aquello. A mí no me pasó eso por la mente. Yo dije, a ella yo no le importo. No le importo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos buscamos el que a mí solamente me digan que me aman, me digan que me quieren, me digan, claro que sí. Dios es bien amplio cuando Él se expresa. Dios lo dice, Dios lo demuestra a través de la naturaleza, lo demuestra a través de diferentes cosas, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con el gobierno. Dios lo demuestra una y otra vez y Dios no se cansa de decir, te amo. Hubo una vez que yo estaba montado en el carro, me levanté un día, de estos días que uno se levanta melancólico, como que medio tristón, como que yo necesito que me abracen, yo necesito que alguien me diga algo.
Me monté en el carro, lo prendo y antes de arrancar en el carro le digo, Señor, yo no sé, el día de hoy, yo no sé, haz algo tú. Y de momento se paró un pajarito, vino volando, se paró encima del dash, frente del cristal de frente del carro, y después se paró en el retrovisor del que guía, el espejo retrovisor, y se quedó ahí. Él no me podía ver porque se estaba viendo su reflejo. Y él empezó a pararse, se miraba de lado, hizo un espectáculo para que yo lo viera. Y después se fue. Cuando se fue, el Espíritu Santo de Dios me iluminó el entendimiento. Y me dijo, te regalé eso para que sepas que estoy aquí. Mi hermano, ese regalo fue más que palabras. Me llenaron, cambiaron el día completo. Estamos bajo el tema cuando Dios cumple y los hombres no se enteran. Estamos hablando del ministerio de Jesús. Jesús llamó a 12 discípulos apóstoles. En un punto tuvo 70 discípulos mencionados por la palabra y tuvo más de 500 seguidores fieles a él. Ahora, cuando Jesús va de camino a ser entregado, todos los apóstoles y los discípulos no estaban de acuerdo con que él fuera a Jerusalén para que él fuera entregado. Ese famoso evento donde Pedro se le para al frente y le dice, tal cosa no te pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero le dijo y le explicó, porque tú estás pendiente a las cosas de los hombres, no estás pendiente a la voluntad del Padre. Yo quiero que usted vea cómo el cielo mira las cosas. El cielo tiene una peculiaridad de verlo todo con un propósito eterno y con un propósito de construcción extraordinario. Todo lo que el cielo construye se queda eterno de pie. Vuelvo y digo, todo lo que el cielo construye se queda eternamente de pie. Todo lo que usted y yo construimos en la carne tiene fecha de caducación. Los mejores planes que usted tenga, las mejores ideas que ustedes tengan, tienen fecha de caducación. Estoy hablando en la carne. Y Dios le dice a Pedro, tú no entiendes. Tú estás mirando conforme a los hombres. Hasta ese momento, los judíos, incluyendo los discípulos, incluyendo los 500 que estaban con Jesús, creían que el Mesías los iba a librar de la mano opresora de Roma, haciendo una poderosa, quizás batalla, conquista, golpe de estado contra el Imperio Romano y liberando a Israel, haciéndolo un país soberano con una identidad propia y que todos los países supieran que Jehová Dios estaba con ellos. Esto es muy interesante porque si usted busca la Biblia, ya eso había pasado. Cuando Moisés le pasa el batón a Josué, Josué entra, toman la tierra por heredad y fueron una nación. Ya eso había pasado. Al punto de que se unieron, primero fue Saúl, después cuando fue David, hubo un tiempo de transición hasta que se unieron los dos reinos y fue una nación. Entonces ellos querían, escuche lo que voy a decir, que se volviera a repetir lo mismo. Hermano evangelista, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando usted ve la naturaleza de Dios, Dios no repite las cosas. Dios las hace mejor. Jesús, cuando va a Jerusalén, todo el mundo le dice,
no vayas, porque si vas, lo que yo estoy pensando de lo que tú vas a hacer no va a llegar a ser. Yo quiero que usted lo vea. ¿Cuántas veces nosotros estamos orándole a Dios, diciéndole a Dios, eso no, porque si eso pasa, entonces lo que yo tengo en mi mente no se va a dar. Tu palabra no se va a cumplir. Nosotros tenemos una lucha, perspectiva carnal versus la perspectiva espiritual. Jesús dijo, tengo que ir allá. Lo acompañaron, lo amaban. Cuando agarran a Jesús, dice la Biblia que se fueron todos los discípulos y lo dejaron solo. Porque estaba escrito, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Yo quiero que usted se pueda imaginar este momento crítico en la historia de Jesús y su ministerio. Todos los que le seguían estaban seguros que Jesús se iba a convertir en rey carnal de Israel. Y Jesús se estaba moviendo para no hacerlo. Qué tristeza tenía que haber en los discípulos cuando vieron a Judas entregarlo. Y no tan solamente eso, ya llevaba mucho tiempo que las amenazas de muerte iban en contra de Jesús. Tanto así que habían unos puntos en Israel específicamente que si Jesús lo pisaba lo iban a matar. Y de momento Judas lo entrega y se da lo que los discípulos no quieren. Cuando Jesús está colgando del madero, todas las esperanzas se acabaron. Yo quiero que usted entienda la realidad humana versus la realidad de Dios. Jesús colgando del madero. Todas las esperanzas del Mesías tiradas por el suelo. Aún hasta el día de hoy, los judíos enseñan, los judíos que son de la religión judaica, porque hay judíos que son de sangre que no siguen la religión judía. Los judíos que siguen la religión dicen que el Mesías cuando venga los va a libertar y va a reinar en la forma carnal. Cuando los discípulos estaban frente, Juan estaba frente a Jesús, Juan estaba al lado de María, la madre de Jesús, y algunos discípulos estaban desde lejos. Cuando Jesús muere, las esperanzas se le van. Y esto es bien interesante porque, y aquí hago una pausa en la historia de Jesús. Yo he vivido estos momentos como muchos otros hermanos los hemos vivido una y otra vez. Cuando las esperanzas y las expectativas que tenemos nosotros no lucen como lo que nosotros interpretamos de Dios. Muchas personas Dios le da un llamado, Dios le da unas promesas, Dios le da una palabra poderosa. Y acompañado de la palabra viene la imaginación de nosotros y trata de poder formarlo y dibujar muñequitos y tratar de hacer un escenario completo a ver cómo Dios lo va a hacer. Cuando ese escenario que tenemos en la cabeza se empieza a deshacer por los eventos que pasan, nos desmoralizamos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. A la edad de 14 años, estoy hablando de mi persona, a la edad de 14 años Dios me habló. Dios mismo me habló, Dios Padre me habló. Y me habló y Él mismo me llamó al ministerio. No fue a través de profetas, no fue a través de predicadores, fue Él mismo. Me acuerdo un martes de noche, en un culto de la iglesia, yo escuché a una persona orando y sabía que no estaba allí porque la iglesia estaba cantando. Los cánticos se desaparecieron y yo escuché la voz de esa persona. Oró 3 veces, a la tercera vez oró de una forma global, como si agarrara el mundo entero y lo abrazara con una pasión y con
con un desbordarse delante de Dios. Al punto que yo estaba llorando, porque la oración me compungió y tocó la fibra de mi corazón, pidiendo por gente que vinieran a trabajar por Cristo, por ministros que predicaran la palabra y no se siguieran perdiendo las personas. Yo estaba llorando y yo escucho la voz del Padre. Padre Celestial, su voz es como estruendo, a la misma vez pasiva, a la misma vez potente y con una autoridad increíble. Es bien difícil poder expresar el efecto de su voz porque humanamente no pueden haber esas 4 cualidades en una misma voz. Pero es espectacular. Me llamó por mi nombre y me dijo, tú eres uno de esos. Yo lloré, y lloré, y lloré. Y mientras lloraba, yo le decía, Dios mío, que nadie se entere. Tengo 14 años, me van a brincar encima, van a querer que yo empiece a hacer esto, que yo empiece a hacer aquello, que yo empiece a hacer lo otro. Yo no quiero que la gente se entere. Y eso fue como un fuego en mi corazón que se quedó ahí, encendido. Cada vez que iba a la iglesia yo le decía, Dios mío, no le digas a ningún profeta, no le digas a nadie que yo soy, que tú me llamaste a esto, porque la iglesia tiende cuando sabe que tú tienes un llamado, te vamos a poner aquí a trabajar, y me brincan encima, y yo no quería eso. Un día llega el pastor Wilfredo Villanueva, que comenté, que fui el sábado a celebrar el día del pastor, 42 años de ministerio. Él llega a la iglesia y empieza a predicar y empieza a ministrar por las personas. Yo le dije, Señor, si a ti te place confirmar lo que tú me dijiste a través de este hombre, lo puedes hacer. Y esa noche, a través de ese varón, Dios confirma lo que me habló a mí. La iglesia se puso tan contenta. La iglesia se puso, qué bueno, qué bueno. Así como se ponen con muchas otras personas que Dios les ha llamado. Y yo dije, Señor, aquí me metí yo en un lío. Y entonces, pues ya tú sabes, la iglesia pues empieza a mirarte de una forma diferente y empieza a ponerte a trabajar y a hacer un sinnúmero de cosas para que tú puedas desarrollarte en esas áreas. Yo le decía, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Porque llamado pastoral, o llamado de evangelista, o llamado de profeta, o el llamado que sea, tiene que haber una transformación y una madurez y un crecimiento. Y decía, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y yo me ponía a pensar, y lo más que a mí me pasaba por la mente era que el Espíritu de Dios cayera encima de mí, y Dios predicando, y Dios moviéndose, y todas esas cosas. Y no fue así. No fue así. Me pusieron bajo la tutela de un mentor, de un pastor. Yo le cargaba la Biblia, le cargaba el bulto. En la iglesia de mi papá, antes no había techo, había que poner carpa. Me acuerdo, mi hermano y yo poníamos la silla, se acababa el culto, guardábamos la silla, poníamos la carpa, la silla, después la guardábamos, quitábamos la carpa, y eso era una y otra vez, toda la semana. Y yo decía, wow, qué ministerio, poniendo carpa y moviendo sillas, wow, qué poderoso, Dios me está usando increíblemente. Yo no entendía que eso era parte de una transformación de servicio. Y la gente decía, cuando Dios te empiece a usar, va a ser poderoso. Amado hermano y amigo que me escucha, el día que yo agarré una silla y empecé a colocar la fila de sillas para que la gente se sentara cuando empezara el culto, ese día empezó mi ministerio. Yo no lo sabía. El día que nosotros empezamos a poner la carpa
Y me acuerdo que cuando íbamos a hacer unas vigilias, teníamos que poner, creo que aquello eran casi de 3 a 4 carpas y había que coserlas. Al punto que pudiera, ¿verdad?, no saliera luz y pudiera aguantar el sonido para que no saliera, porque las vigilias pues se tardaban a veces hasta las 6 de la mañana. Entonces había que quitarlas porque el viento las rompía. Ya usted sabe, a las 6 de la mañana quitando una carpa, trasnochado con sueño, eso no le gusta a nadie. Pero yo no entendía que el ministerio empezó ahí. El ministerio no empezó parado en un púlpito con un micrófono en la mano, predicando. El ministerio empezó en servicio. Y la gente me decía, wow, cuando Dios te empiece a usar, ¿cuál es la expectativa de las personas? Que el cumplimiento de Dios es la manifestación final de lo que Dios dijo. Nosotros en nuestra mente tenemos una perspectiva del cumplimiento de la palabra de Dios errónea. Porque si yo le digo a usted acerca de Moisés, le digo, pues entonces Dios empezó a usar a Moisés cuando él entró a Egipto ya a los 80 años, que convirtió las aguas en sangre y la vara en culebra. Ahí fue que Dios empezó a usarlo. Pero bíblicamente ahí no fue donde Dios lo empezó a usar. Sino que en conciencia lo empezó a usar cuando él decidió dejar de ser hijo de la hija de Faraón y ir a vivir con los israelitas. En otras palabras, con los esclavos. Ahí empezó el ministerio de él. Pero cuando fue marcado, desde que nació. ¿Cómo Dios lleva operando en tu vida? ¿Y qué cosas Dios ha hecho que tú todavía estás esperando el cumplimiento de Dios cuando la realidad del caso ya empezó el cumplimiento? Cuando la realidad del caso ya Él te lleva del camino. Cuando la realidad del caso es, Él está bregando con tu carácter y está bregando con tus emociones y te está dando herramientas y tú piensas, todavía no he empezado. Tú dices que no he empezado, pero Dios dice lo contrario. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, todo aquel que es lavado en la sangre del Cordero y sus pecados son perdonados, su nombre es escrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo lo bautiza. ¿Acaso ese no es el principio de? ¿Acaso eso no es el comienzo de todo lo que Dios hace en tu vida? Hay gente que mira las cosas como los hombres. Y hoy, yo te estoy hablando de esto para que por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo, se te puedan abrir los ojos y tú puedas ver cumplimiento de Dios sobre tu vida en este instante que desde hace tiempo te debiste haber gozado y no las estás abrazando como si fueran promesas cumplidas. Empieza a mirar como mira el cielo. Yo me acuerdo una vez que estábamos en la iglesia de mi papá, yo tenía como 17 años. Y había muchas necesidades, era el tiempo de los 90, y había personas, ¿verdad?, que se les hacía difícil. Y me acuerdo que había gente que tenían carros viejos. Para los que tienen memoria, como carritos como los Nova, otros carritos, que a veces esos carritos Nova, el piso, usted se sienta y pone los pies, el piso agarraba moho y a veces hasta se hacían boquetitos y tú podías ver la carretera mientras guiaban. Y a veces que el boquete era grande y tenías que cuidarte que el pie no se te fuera por allí. Y yo me acuerdo una vez que estaban haciendo un clamor a Dios porque había muchas personas que no tenían vehículo, había muchas personas que no tenían forma de cómo llegar a la iglesia y había que, muchos hermanos tenían que estar buscando y a veces dar un viaje, 2 viajes para poder traer la gente a la iglesia y estaban pidiéndole a Dios porque Dios bendijera a la iglesia económicamente y hubiera la facilidad de que las personas tuvieran
¿verdad? Su vehículo, su transportación para poder llegar a la iglesia y también para poder trabajar y llevar a los niños a la escuela. Y clamaron y clamaron y clamaron. Pasaron años. Y un día yo estoy llegando a la iglesia. No me acuerdo si pasaron como 3 años, 4 años, quizás un poco más. Yo llego a la iglesia y cuando llego al portón el Espíritu Santo me dice, detente. Yo me detuve. Y dije, ¿qué fue, Señor? Y me dice, mira el estacionamiento de la iglesia. Yo fui, miré el estacionamiento de la iglesia, se estacionan en la calle. Y yo miro y digo, sí, Señor. Y me dice a mí, ¿verdad que yo los he bendecido? Me dijo, cuenta los carros viejos que hay. Y yo le dije, Señor, no hay ni uno. Y me dijo, yo cumplí mi promesa y ellos no se dieron cuenta. Yo empecé a llorar. Y le dije, Señor, perdónanos. Qué privilegio es tener las manifestaciones de Dios y poder reconocerlas. Estamos tan ocupados que ni siquiera eso podemos ver. Dios está cumpliendo su palabra. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu familia. Dios está haciendo la obra. Saca tiempo para ver cómo Él se manifiesta. Vuelvo con Jesús. Cuando Jesús muere, se le fueron las esperanzas a los discípulos. Pero cuando Jesús muere, Él hizo lo que el Padre había planificado y había hecho para la salvación del hombre. Mientras los judíos lloraban la muerte de Jesús, porque ellos querían que Israel fuera salva, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario para salvar al mundo entero y a todas las generaciones. Pensamiento de los hombres chiquito, pensamiento de Dios enorme. Siempre nos vamos a encontrar con eso. Una de las cosas que yo hago, yo le digo al Señor, ¿qué tú ves que yo no veo? Y le digo, y se lo digo a Dios, se lo hablo. Yo veo esto. ¿Qué tú ves? Me acuerdo cuando empezó el COVID, cuando cerraron, ¿verdad? Se cerraron negocios, cerraron moles, cerraron comercios, se cerró todo. A mí me empezaron a llamar pastores y me empezaron a decir, ¿qué Dios te ha dicho acerca de esto? Y yo le dije, le oraré a Dios y cuando Él me diga algo te informaré. Y un día había muchas personas diciendo muchas cosas, diciendo esto es castigo de Dios, y diciendo muchísimas cosas. Y yo agarraba todos esos comentarios y los echaba a un lado. Y le decía, a mí no me interesa escuchar al hombre. A mí me interesa escuchar al originador de la vida y sus propósitos. Me voy al patio, me voy a orar. Este día estoy orando a Dios y le digo, Dios mío, ¿qué tú me dices acerca de esto? ¿Qué tú crees? Escucho la voz del Señor. Lo que me dijo trastornó mi mente humana. Me agarró de sorpresa y me dejó buscando aire. Me dijo, este es el momento más glorioso de la tierra en la evangelización. Y yo dije, ¿cómo? Se acaba de cerrar todo, acaban de cerrar las iglesias, acaban de cerrar todo, hasta el gobierno cerró. Y tú me estás diciendo que este es el momento más precioso de la evangelización. Y me dijo, mi espíritu se va a manifestar sobre todo el globo terráqueo. Y la cantidad de gente que se va a salvar va a ser como nunca en la historia.
Yo dije, yo te creo, ayúdame a entender. Le dije, yo te creo, ayúdame a entender. ¿Cómo es que tú ves esto así y la iglesia no lo ve así? Y él me dice, va a caer el temor mío sobre el planeta entero y la gente se va a volcar a mí. Y mi iglesia va a predicar como nunca ha predicado y se van a salvar millones de almas. Me dijo, la mayor evangelización global la vas a ver en este año. Yo le dije, Señor amado, mire, yo estaba en el patio gozoso, brincando y diciendo, gracias, Señor amado. Estaba como los pastores, cuando el ángel le dijo, paz y buena voluntad, y más nadie, todos los demás estaban joncando. Pues yo estaba así, gozoso, 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 y nadie se enteró. Y yo decía, Señor, tú eres increíble. ¿Por qué? Porque tú haces las cosas no como nosotros pensamos. Seguido por esto, empezaron a llegar informaciones. Pasaron los meses. Y hasta en Latinoamérica, la policía con autoparlantes predicando a Cristo. En España, desde los edificios, gente cantando coritos de salvación y los otros edificios cantando para atrás. Gente en las calles doblando rodillas. Por cientos, por cuadras. Invocando el nombre de Dios. Cuando yo llamé a los pastores y les dije, Dios me dijo esto, se quedaron titubeando. Algunos me decían, ¡qué gozo! No lo puedo entender. Me decían, no lo puedo entender. Y yo les decía a ellos, es que Dios no opera como son los hombres. Hermano y amigo que me escucha, yo no te estoy diciendo, yo sé todo. No. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando yo hablo con Él, y cuando yo lo miro a Él, y cuando Él me promete algo, yo sigo con el oído pegado. Explícame, porque mi perspectiva humana no llega allá. No llega. Jesús cuando resucita, los apóstoles no lo podían creer. Escucha lo que voy a decir. Sin embargo, antes de resucitar, los fariseos dijeron, Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Mi hermano, escuche esto. Los apóstoles no dijeron eso porque no se acordaron, pero los enemigos, los impíos, porque no creían en Cristo, se acordaban de las promesas. Ay, Señor amado, ayúdame a explicar esto, Padre. Dios me ha dicho a mí, ¿tú sabes cuántas promesas yo le he cumplido a mi pueblo? Montones, y ellos dicen que no. Cuando Dios me dijo eso, bajé la cabeza, yo dije, ay, Señor amado. Yo fui a una iglesia y Dios me dijo a mí, yo le prometí muchas cosas y se las cumplí todas. Y ellos siguen diciendo que yo no he cumplido todavía las promesas. Cuando Dios me dijo eso, yo tragué gordo y yo dije, Señor, ¿usted sabe por qué, hermanos? Porque Dios cumple sus promesas. ¿Se acuerdan el estudio bíblico en Efesios capítulo 1? Según el beneplácito de su voluntad. Yo quiero que vayan conmigo a Salmo capítulo 39, 139. Ustedes va a ver algo. Yo espero que usted pueda dormir esta noche y esto no sea una revolución demasiado grande. Y si se queda despierto, ore, busque de Dios. Salmo 139, el versículo 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista dice, mi embrión, el embrión no tiene brazos, no tiene ojos, todavía no tiene forma. Dice, vieron tus ojos. Y esto es parte de esta enseñanza, es continuación de todo lo que yo he dado estas últimas 4 semanas. De que estuvimos creados antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. De que estuvimos hechos al propósito de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Mis ojos vieron tu embrión. Todas estas cosas pasaron antes de la existencia cognoscitiva del hombre. Y está diciendo, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser formadas. El salmista está diciendo, en el cielo existe un libro, la Biblia te habla acerca de varios libros, está el libro de la vida, está este libro. Moisés le dijo, no hagas eso con ellos, bórrame a mí del libro. Está hablando del libro del cielo. En el cielo hay muchos libros, muchos propósitos. Y aquí está diciendo, los propósitos míos están escritos. Y aquí te voy a llevar al punto cómo tú puedes conocer y ver los propósitos cumplidos de Dios. A través de la oración, cuando se cierran estos ojos y se abre lo espiritual, cuando Dios te llama por la madrugada, cuando Dios te llama a doblar rodillas así en la quietud de la noche, Él te empieza a enseñar lo que está escrito acerca de ti, la voluntad de Dios hacia ti. Es la forma de poder verlo. Al punto que Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer. Y en el ministerio de Jesús, Lucas lo escribe, Él fue a tal lugar porque estaba escrito de Él que pasara esto. Jesús dice en otro lugar, ustedes creen en Moisés escribió acerca de mí. Y todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque estaba escrito. Ahora te voy a llevar a una realidad que le pido a Dios que te revele. La mayor parte de nosotros estamos esperando en Dios por manifestaciones humanas. Dios no se manifiesta así. Lo que nosotros somos está escrito en el cielo, bajo una manifestación espiritual. Cuando nosotros vemos como Dios nos ve, cuando nosotros oímos como Dios habla, cuando nosotros estamos presentes ante Él, vemos cómo se manifiesta y actuamos conforme a la voluntad del Padre. Y esa manifestación hace que se cumpla su promesa. Santo Dios. Por eso es que Jesús se movía así y los discípulos no lo entendían. Por eso es que Pablo se movía así y la iglesia a veces ni lo entendía. Pregúntale a Corintios. Por eso es que Pablo se movía así y de momento de Éfeso. Mi hermano, si usted quiere que el reino de los cielos se manifieste sobre su vida, pídale a Dios que Dios le deje ver como Él ve. Pídale a Dios que Dios le muestre cómo Él quiere que las cosas pasen. Y el cumplimiento de las promesas, usted va a ver ese cumplimiento hecho a diestra y a siniestra. Con esto cierro. Después que yo estuve con ese mentor, Pastor Carlos Valle, nosotros tuvimos un accidente a las 2:30 de la mañana en la autopista y en ese accidente él muere. Yo quedo vivo. Pero 2 semanas antes de él fallecer, él me dijo, Elías, cuando yo deje de escribir
en esta vida, mi último punto, cuando yo escriba mi última oración, mi último punto, tú vas a seguir escribiendo. Y él me dijo, lo que yo hago, tú lo vas a hacer. Mi hermano, cuando él me dijo eso, yo le dije a él, no me pongas en esa posición. Yo tenía 22 años. Él era el obispo del ministerio sobre la piedra del ángulo, donde más de 12 iglesias en Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y en Canadá, estaban afiliadas a ese ministerio. Y yo le decía, soy muy joven, yo no sirvo para esto. Y él me dijo, esto no tiene que ver con joven, esto no tiene que ver con nada de lo que tú me estás presentando. Jesucristo me dijo a mí que después de mi persona, tú ibas a hacer el trabajo. Yo no entendía. Hoy en día, en este ministerio que Dios me ha dado, nosotros estamos dándole ayuda a varias iglesias, incluyendo Ministerio Guarao, que hay 10 iglesias, Iglesia de Arizona, C3, Iglesia de Morovis, Pastor Jimmy y Olga, entre otras iglesias que le hemos dado ayuda. No quiero mencionarlas todas para que no se me sientan que dejé a alguien afuera. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con todo el corazón de Dios. Desde hace mucho tiempo. Muchas personas se me han acercado y me han dicho, cuando Dios te use con poder y la gente te reconozca, yo les digo, mi hermano, tú no entiendes cómo es Dios. El reconocimiento tú lo quieres con el Padre, no con los hombres. Porque cuando tú tienes reconocimiento con los hombres, Jesús dijo, ellos te van a aplaudir y tú tienes tu recompensa. Y el Padre no te va a dar ninguna recompensa. Pero si el Padre te manda, tú lo que haces, lo haces para Dios, sin buscar gloria de hombre, entonces Dios te va a recompensar en público. Esa es la recompensa que yo quiero. Yo no quiero la recompensa de los hombres. Mire, los hombres de la misma forma que te levantan hacia arriba, se cansan de ti. Si no, búsquese en todos estos ministerios de los 90. Que en los 90 la gente estaba, ¡yeah! Y hoy en día no mencionan nada y todavía el ministerio está funcionando. Mira a ver si la gente está... Voy a mencionar el ministerio. Cuando Gigi Ávila estaba, muchachos, que eso estaba en su apogeo. Eso todo el mundo hablando del ministerio de Cristo viene. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pasaron 2 décadas y... no, él no predica prosperidad. Es que él no predica lo que estaba al momento. Y su ministerio seguía salvando vidas porque era para Dios, no era para los hombres. El ministerio de Kenneth Copeland, yo me acuerdo aquí en Puerto Rico que eso se mencionaba un montón. ¡Wow! Kenneth Copeland. Se cansaron de él, agajaron a otro. Todavía ese ministerio sigue. El ministerio de Billy Graham. Sí, Billy Graham. Él murió, pero todavía sigue. El hijo de él lo está atendiendo. Nosotros somos de modalidades. Mi hermano y hermana que me escucha, si tú estás esperando de que Dios haga cosas grandes para que los hombres sean impresionados, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que los hombres sean salvos, no impresionados. Que sean bendecidos, que sean salvos, que sean sanos. Que se aparten del pecado y puedan vivir vidas alegres. Con esto termino. Gracias por escucharme, me entendí un poco. Mi hermano, haz un recuento en tu casa de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Yo tengo un montón de promesas escritas, montones de promesas. Haz un recuento de todas esas promesas y mira a ver y haz un checkmark si se han cumplido en tu vida. Repasa lo que Dios te ha dado, repasa lo que Dios te ha prometido y vas a ver el cumplimiento de Dios. Porque hay gente que dice, ya Dios no me habla, Dios te sigue hablando, Dios sigue cumpliendo. Lo que pasa es que, como los 10 leprosos, son mucha la gente que quiere la sanidad, pero solamente uno vuelve a darle las gracias. Ve y dale gracias a Dios por las cosas que ha cumplido sobre tu vida.
Sea agradecido. Dile, Dios mío, gracias porque cuidaste a mi hijo. Gracias porque ya le está casado con sus hijos. Gracias porque me lo libraste de la muerte. Me lo libraste de estar en la cárcel. Gracias, Señor, por haber mantenido mi matrimonio de pie. Gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho en mi iglesia. Gracias por lo que has hecho con los pastores de mi iglesia. Sea agradecido. Empieza a mencionar, porque si hay algo en la Biblia, el Antiguo Testamento decía, Dios le decía al pueblo de Israel, hazme recordar. Hazme recordar de las promesas que yo te he hecho. Y también Israel escribe y dice, yo quiero recordarme de todo lo que tú has hecho y lo que vas a hacer. Dios se está manifestando a nivel mundial. La palabra de Dios se está cumpliendo por todas partes. Sé parte de este mover. No sea que lleves 5 años, 10 años pidiendo por algo que ya se cumplió. Simplemente porque tú no lo ves. Pregúntale a Él. Hay cosas que no he visto y tú las has cumplido. Muéstrame, Señor, tu camino y andaré en Él para tu gloria y para tu honra. Hermano, que el Señor te continúe bendiciendo. Nos vemos el sábado que viene, así Dios lo permita.